Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Cómo están Buenos ustedes? días. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿y qué tal está usted? Bien, tranquilo, como corresponde acá. Con ganas de salir a alguna parte, pero bueno, no se puede, lamentablemente. Pero está bien. ¿Ustedes se han cuidado? ¿Ningún drama? Vamos cargando aquí las cosillas. Vamos a ver. Jóvenes, bueno, sus compañeros saben dónde andan, ¿o no? ¿Qué dice acá? Buenos días, don José, ¿cómo está usted? Ya, vamos a ver al tiro. Vamos a aprovechar de comenzar a pasar lista para que todo el tema quede como corresponde. Esto es taller de informática. Taller de informática. ¿Cuál de los dos será este que está acá? Para ver el tema. Ah, porque los otros tienen tope horario, estamos claros. Ya, hoy día, no, si quiero asistencia, no quiero notas. Hoy día, jóvenes, vamos a trabajar con lo que es el manual, perdón, el reglamento de la escuela. Asumo que algunos de ustedes ya revisaron la documentación que está publicada, obviamente. Son alumnos universitarios, así que en ese aspecto, como lo que usted está publicado, ya lo tienen claro de que lo tienen que revisar en forma previa. Supongo, o estoy equivocado, tengo demasiado alta la expectativa. Don Juan Pablo, ¿qué quiere que le diga? Ya, vamos a pasar lista. ¿Quién es RAPG? Recuerden que dijimos colocar los nombres, sus nombres reales para Yo, que poder... me olvidé de cambiar el nombre, disculpe. Ya, ok, no hay problema, cámbialo mientras tanto. Voy a pasar lista. Don Mauricio Díaz. Don Mauricio Díaz. Presente. Fantástico. Don Roger Espino. Vamos por acá. Está presente don Roger Espino. Vamos a seguir con don Fabián Lagos. Con el señor Juan Pablo Godoy, pero Juan Pablo Godoy está en otro curso, así que de ahí voy para allá. Don José Ulloa. Don José todavía no me aparece en el listado por si acaso. Don Fabián Lagos, se lo pusimos, sí. Soy yo, don Martín Castellano. Don Vicente Alonso. ¿Cuál es el apellido, don Vicente Alonso? Vicente Alonso Montenegro. Don Felipe Oyarzo. Gracias, don Vicente Alonso. Don Felipe Oyarzo. Don Fabián Garrido. Y don Ricardo Palma, que está allá arriba con... Le cambió el nombre. Ya estamos claros. ¿Qué más dice acá? Buenos días, ok. Yo ya envié con la profesora Claudia, fantástico, buenas. Tengo uno completo en la PP, pero no me acuerdo. Bueno, corta queda. Sí, muy bien, está corta. Ya. Don Fabián Garrido, don José Padilla. Vamos a ponerlo también acá. Don Juan Pablo Godoy, ¿usted cambió el horario del otro curso o están las dos salas al mismo tiempo? Las dos salas al mismo tiempo. Ah, ya, ok. No problema, estamos claros. Esas son las gracias de esto. Espero cuando yo le pregunte que usted tenga claro lo que estamos pasando, ¿cierto? Ya, vamos a... Está súper lento esto, pero bueno, es la vía, estamos acostumbrados. Jóvenes, bueno, vamos a,
a trabajar hoy, como les decía, en lo que es el aula, el reglamento de la escuela. Ya, disculpen, he vuelto, pero obviamente BTR está con serios problemas. Ya, sigamos dando la lista. Don Sergio González, don Marcelo Rivera, don Sergio González, don Marcelo Rivera. Estoy aplicando en este momento mi plan de contingencia, que es trabajar con Entel. Así es que seguramente vamos a estar con algún tipo de problema al respecto. Pero por lo menos tengo. Don Osvaldo, ¿cuál es su apellido? ¿Lo puede agregar, por favor, como dijo el otro día la jefa de carrera? Sí, un segundo. Ok. Don Ignacio Díaz. Don Ignacio Díaz Soto. Don Felipe Muñón. Y Ahí don está, Diego. profe. Ya, espera un momento. Don Felipe Muñoz. Don Diego Ivani. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el apellido de don Diego Ivani? Ovalle. Don Diego Ivani. Acá está. Don Pablo Ormeño, ok. Don Thomas Roder, Presente. no hay problema. Don Osvaldo Silva, dijimos al respecto. Está acá. Bienvenido, don Osvaldo, primera vez que está en clase conmigo. Sí, profe, tenía problemas de internet. Recién Ya, podía no, conectarme. fantástico, no se preocupe, estamos bien. Mientras estamos en Vale, clase, ¿cierto? Usted desconecta su audio, y lo prende cuando vaya a hablar, ¿ok? vale. Gracias. Y estoy cargando el tema. Ya, vamos entonces a revisar mientras tanto. Me falta pasar la lista por la otra asignatura. El que está acá. Don Juan Pablo todavía está por acá, ¿cierto? Don Juan Pablo Godoy, sí está todavía. Don Caneda no se va a conectar, supongo. Tiene todo el horario. Ya, fantástico. Ni un problema. Ya, vamos entonces con pasar la lista en el otro paralelo también. Para que el tema funcione. Ya. Jóvenes, si ustedes entraron al aula, o necesito que por lo menos entren al aula de la asignatura y ahí van a encontrar lo que es el reglamento de la Escuela de Ingeniería y Negocios. Necesito que lo tengan a mano porque ese es el que vamos a utilizar durante el día de hoy. Vamos a trabajar sobre ese documento, así que por favor les agradeceré que puedan utilizarlo, que puedan abrirlo dentro de sus equipos. Ya, entonces, herramienta de la escuela. Y yo lo voy a compartir de todas maneras acá. Llegó don Claudio Román también. Estamos bien. Entonces vamos a volver acá, vamos a hacer la lista con don Claudio Román. Vamos a volver al inicio. Y vamos ahí. Ya, ¿alguno de ustedes revisó el reglamento o es primera vez que lo están viendo? Específicamente este. Específicamente ese. No, primera vez que lo estoy viendo. Ya, Primera vez fantástico. también. Ok, bueno, vamos a tener que verlo ahí. Ustedes cuando vean algo que está publicado, por favor, échenle un vistazo, porque por algo está. Don Claudio Román, también vamos a colocarlo presente. ¿Llegó alguien más aparte de don Claudio? No, todo el resto está sin ningún problema. Excelente. Ya, jóvenes, entonces, vamos a compartir la pantalla y nos vamos a ir al reglamento general de la Escuela de Ingeniería y Negocios. Este reglamento general es el reglamento que nos rige como escuela. Y nosotros, como carrera, también tenemos un reglamento, ¿cierto? Que fue generado previo al reglamento que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, el tema es que nosotros estamos en proceso de adecuación
de nuestro reglamento como carrera a partir de lo que está expuesto en este documento. Por lo tanto, a partir de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Yo les voy a conversar también, o vamos a conversar, respecto de cómo en la carrera, cómo funciona la carrera del punto de vista reglamentario, cuáles son las situaciones que ustedes deben tener presentes para poder avanzar, para poder realizar actividades dentro de lo que es nuestra carrera. Como conversamos la semana pasada, ¿cierto? Cuando vimos los reglamentos generales, el reglamento general de docencia de universidad y también el reglamento de deberes y derechos, ¿cierto? De los estudiantes. Hay una serie de normas que los rigen, que nos rigen a todo lo que es la comunidad universitaria. Y cuando hablamos de la comunidad universitaria, no solamente estamos hablando de los estudiantes y de los profesores, sino que también estamos hablando de todo lo que es el aparato administrativo, ¿cierto? Y de apoyo que nos que permite que la universidad funcione. Cuando hablo de todo lo que es el aparato administrativo y de apoyo, me estoy refiriendo en primer lugar, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, tenemos un conjunto de coordinadoras dentro de la escuela, ¿cierto? Tenemos 3 coordinadoras más, no son 5 coordinadoras en términos prácticos, 3 de ellas son académicas, las otras 2, una tiene que ver con posgrado y la otra con la parte financiera, toda la parte presupuestaria. Tenemos una secretaria dentro de la escuela, tenemos una directora, ¿cierto? Y un secretario académico. Por lo tanto, dentro de la escuela tenemos un aparato administrativo de apoyo, ¿cierto? Que permite que todo pueda funcionar. Y a nivel de universidad también hay todo un aparato administrativo que permite que todo funcione. Por ejemplo, ustedes lo que ya debiesen conocer hoy día es el Centro de Servicio al Estudiante, el CSE, donde ustedes cualquier duda que tengan, ¿cierto? O cualquier problema que tengan, ¿cierto? Ahí se centraliza todo lo que es la gestión de los temas con datos académicos, temas financieros, etcétera, temas de solicitudes. También tenemos una serie de otros unidades con los cuales ustedes van a tener que interactuar en cierto momento, como la Dirección General de Docencia, donde se ve todo el tema de las solicitudes que conversábamos la semana pasada. Tenemos también lo que es por ejemplo, la Dirección de Tecnologías de Información, que es la parte de informática y computación, redes de la universidad, ¿cierto? Que permite de que todos los campus, ¿cierto? Puedan tener conectividad, ¿cierto? Y donde residen o se manejan todo lo que son los distintos software que nosotros utilizamos desde el aula virtual, ¿cierto? Lo que es la carpeta docente, eh, etcétera, ¿cierto? Software que ustedes en algún momento van a ver también y otros que no necesariamente, pero que deben saber que existen, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de ingeniería de software. También vamos a tenemos otras unidades como la Dirección de Tecnología Educativa, que ella específicamente es la que ve todo lo que es la parte de aula virtual y lo que es el tema de Zoom o de lo que estamos haciendo hoy día para poder dictar las asignaturas correspondientes. Y así tenemos otras distintas unidades como la dirección de posgrado, la dirección general académica, tenemos la rectoría, las vicerrectorías, hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento de finanzas, es decir, existe una serie de entidades que apoyan lo que es nuestra función y que apoyan todo finalmente para lograr de que ustedes tengan el mejor proceso formativo correspondiente. Porque hay un tema que es sumamente relevante que ustedes deben tener claro acá, jóvenes. Nosotros en la universidad no tenemos un enfoque al cliente del punto de vista de que el cliente siempre tiene la razón. Nosotros lo que decimos, ustedes son el conjunto de personas que están en proceso de formación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay deberes y hay derechos, como los conversamos la semana pasada. Hay normas que cumplir. No todo lo que uno piensa que debiese ser es, sino que normalmente lo que uno tiene es que tiene que darse cuenta de que así como hay
situaciones que están a favor de uno, hay situaciones que uno tiene que cumplir. Por eso que hablamos de deberes y de derechos. ¿Mm? En base a eso, ¿cierto? Dentro de esos deberes y derechos, cuando hablamos de los reglamentos, normalmente los reglamentos hablan de deberes más que derechos, ¿cierto? Porque los derechos ya están planteados dentro del reglamento pasado. Recuerden que ustedes tienen el primer derecho que tienen es recibir la educación de acuerdo a lo que es el modelo de la universidad, lo que está planteado, ¿cierto? En todo lo que es el proceso, todo lo que fue la matrícula que ustedes tuvieron. Por lo tanto, hoy día ya vamos a bajar el tema desde lo que es la universidad, lo que es la escuela y también la carrera. Este reglamento obviamente depende en términos prácticos de lo que es el conjunto de reglamentos institucionales que posee la universidad. Es decir, en términos prácticos, cuando hablamos de la universidad, estamos hablando principalmente de los dos reglamentos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Más los otros que no hemos visto, pero que también son aplicables. Obviamente aquí lo primero que se hace, hay un conjunto de definiciones, ¿cierto? Que son equivalentes o las que ya están establecidas en el otro reglamento, ¿cierto? Lo importante es que este reglamento de la escuela no puede ir en contra de lo que es el reglamento institucional, sino que puede hacer ciertas especificaciones correspondientes. Por ejemplo, en términos prácticos, la primera definición que se tiene acá tiene que ver con la diferencia entre el concepto de práctica y consultoría. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia que se plantea ahí es que la práctica y la consultoría, ¿cierto?, tienen una diferencia en que uno se realiza en forma presencial, que es la práctica, y la otra no necesariamente es presencial, sino que puede ser realizada en forma, cuando hablamos de presencial estamos hablando de que tiene que ser realizada en un horario establecido, como un horario de trabajo, por ejemplo. Los compañeros de, por ejemplo, de construcción, ¿cierto? Ellos cuando hacen sus actividades prácticas, ¿cierto? Lo que es su práctica, lo tienen que hacer en un horario establecido. ¿Por qué? Porque tienen que estar en una obra, ¿cierto? Participando en todo lo que es el proceso diario de la obra. Nosotros como ingenieros, como estudiantes, ustedes como estudiantes de ingeniería informática, nosotros no les exigimos de que ustedes estén sentados todo el día en una unidad informática. Lo que nosotros hacemos normalmente es que realizamos el trabajo en forma no presencial. Por eso que en el caso de la carrera, lo que se realiza son consultorías, no son necesariamente prácticas. Si ustedes después tienen la posibilidad de conseguir una práctica, fantástico. Pero nosotros, normalmente lo que hacemos es el proceso de consultoría. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es trabajar normalmente por proyectos. En informática, nosotros lo que principalmente hacemos es desarrollar proyectos. Cuando hablamos de proyectos, significa que estamos trabajando eh, en un tiempo establecido, es decir, cuando hay un inicio y un término establecido, ¿cierto? En lo cual se trata de obtener un resultado, un producto, ¿cierto? Específico y único. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos, como si trabajamos en software, por ejemplo, lo que hacemos es desarrollar proyectos que generan productos de software. Distinto es que trabajemos, ¿cierto?, administrando una plataforma, que normalmente la administración de plataforma, por ejemplo, todo lo que es la plataforma de redes dentro de una organización o la plataforma de servicios de una organización, normalmente eso no lo hace un ingeniero civil, eso normalmente lo hace un técnico, ¿cierto?, o un ingeniero en computación, un ingeniero en redes. ¿Ah? El ingeniero civil informático, por lo menos como nos formamos nosotros, ¿cierto? Como escuela, está más centrado en lo que son los proyectos de desarrollo que en lo que es la administración de la tecnología. Ustedes también van a tener todo lo que tiene que ver relación con la administración de tecnología dentro de la carrera, pero con un menor nivel de profundidad, digámoslo así. Nosotros generalmente lo que hacemos, y ustedes van a hablar con distintos ingenieros civiles informáticos, ¿cierto? Se dan cuenta de que uno que normalmente hace es desarrollar proyectos y tal vez administrar aplicaciones, que esos proyectos que ya desarrolló. Entonces nosotros el trabajo principal lo hacemos desde el punto de vista de la consultoría, es decir, estamos hablando de que no es necesario tener un trabajo presencial al respecto.
¿Se entiende la diferencia entre consultoría y práctica, jóvenes? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Hay alguna Sí. duda? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Ya, por lo No, visto, no. Excelente. Entonces nosotros como carrera tenemos consultorías, ¿cierto? Más que lo que es el tema de de las prácticas. Ya había visto que había presentado don Ignacio Díaz, ahí está. profesor, consulta. Dígame. ¿En qué año generalmente se hace el tema no de práctica, sino de consultoría? El caso ¿Al último año? nuestro, si no, el caso nuestro tenemos dos consultorías en la carrera. Tenemos la consultoría de proyecto informático y tenemos la consultoría informática. En la malla de ustedes, ¿cierto? La consultoría de proyecto informático quedó en el octavo semestre y la consultoría informática en el noveno. Es decir, estamos hablando que en cuarto y quinto año. ¿Por qué estamos Ok, hablando de cuarto y quinto año? Básicamente por el hecho de que para realizar las consultorías se requiere de que ustedes tengan un conjunto de conocimientos adecuados para poder enfrentar esta situación. Y cuando hablamos de un tema, una preparación adecuada, ¿cierto? Me estoy refiriendo básicamente al hecho de que vamos a necesitar que ustedes sepan, por ejemplo, para la primera consultoría, que es la consultoría de proyecto informático, tengan los conocimientos y las competencias básicas para poder desarrollar un producto de software. Porque lo que buscamos en la primera consultoría es que ustedes generen un producto de software, si ustedes se enfrenten a la función de desarrollador. Entonces, obviamente, para que ustedes puedan desarrollar un producto de software, deben tener los conocimientos y las competencias y las capacidades relacionadas con lo que es análisis y diseño, con lo que es base de datos, ¿cierto? Con lo que es ingeniería de software, con lo que es el proceso de desarrollo de software. Entonces, todos esos elementos, ¿cierto? Tienen que estar cubiertos antes de lo que es el hecho de que ustedes se enfrenten a la vida, eh, al mundo real, como yo siempre planteo. Entonces, por eso que está en el octavo semestre. Y para la otra está el noveno semestre, porque la consultoría informática tiene más que ver con lo que es gestión. Y cuando hablamos de gestión, principalmente estamos hablando, por ejemplo, que si ustedes tengan los conocimientos de gestión de proyectos, ¿cierto? Que tengan los conocimientos de gestión de plataformas, que tengan ya ciertos conceptos de estrategia, ciertos conceptos relacionados con lo que es la gestión informática, propiamente tal, ¿cierto? De forma tal de que puedan aplicar esos conocimientos y lo importante es que nosotros no solamente hablamos de que debe existir que ustedes se vean beneficiados por lo que están haciendo, al hecho de estar en el mundo laboral, el mundo real, sino que también la organización que a ustedes les otorgue la confianza para que puedan realizar esta consultoría, ¿cierto? También tiene un beneficio que es el producto que ustedes les van a generar. Cuando ustedes desarrollan un producto de software en una consultoría, eso es para su cliente, para su organización, la organización con la cual ustedes están interactuando. De la misma forma, cuando estamos hablando de una consultoría informática, cuando generamos un documento, ¿cierto? Un informe que tiene que ver, por ejemplo, con un plan de gestión de proyectos, con un plan estratégico tecnológico, con un levantamiento de servicios para lo que son los primeros elementos relacionados con COVID o con ITIL, ¿cierto? Lo que es un plan de infraestructura, etcétera, ¿cierto? Todo eso finalmente queda ese documento para el cliente, de forma tal de que hay un beneficio, ¿cierto? Para ambas partes. Y de hecho el cliente es sumamente relevante porque ustedes deben considerar, jóvenes, de que un producto, ¿cierto? Que se genera para un cliente, ese producto tiene algún tipo de retribución. Y cuando estoy hablando de retribución, no estoy hablando necesariamente de un pago desde el punto de vista monetario. Lo que nosotros necesitamos es que esa persona, esa contraparte, quien interactúe con ustedes, los evalúe a ustedes. Nosotros tenemos una pauta, ¿cierto? Un formulario, ¿cierto? Donde
evaluamos tanto, le pedimos a esa contraparte que evalúe tanto lo que es elementos de comportamiento, por ejemplo, elementos asociados con conocimiento, y también que sea capaz de indicarnos cuál es el valor económico, ¿cierto?, que tendría lo que ustedes realizaron. Cuando estoy hablando de valor económico, no es que ustedes les vayan a pagar, insisto, lo que estoy planteando es que básicamente ustedes van a tener una nota como pago por lo que hicieron. Esa nota puede ser muy buena y también puede ser mala, pero eso es otra historia correspondiente. Ahora, nosotros a partir de este año hemos aplicado nuevos conceptos, elementos para poder aprobar esta asignatura. Esta asignatura normalmente, las dos asignaturas, las dos consultorías tienen eh, básicamente 6 evaluaciones durante el semestre. Si bien se realizan en forma externa, ¿cierto? Hay un profesor, un encargado de consultoría, ¿cierto?, que va a estar apoyándolos y va a estar calificándolas durante el semestre. En este caso, por el momento, ¿cierto?, hoy día soy yo el encargado de consultoría. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Nosotros inicialmente lo que pedimos es que ustedes realicen un informe de formulación de proyecto, ¿cierto? Donde digan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿cierto? Y un conjunto de elementos correspondientes, como por ejemplo, definir cuáles son los objetivos, la metodología, lo que es el cronograma, lo que es la gestión de riesgos correspondiente. Entonces, el primer informe es ese y luego tiene una presentación, una exposición de ese informe. Ahí ya tenemos dos evaluaciones. Después, a mitad de semestre, tienen un informe de avance, ¿cierto? Para saber cómo han cumplido lo que dijeron que iban a hacer, ¿cierto? En el informe de formulación. Y luego tienen la presentación, la exposición correspondiente a ese informe de avance. Con eso ya tienen 4 evaluaciones. Y al final del semestre, ¿cierto? Tienen que entregar el informe final de todo lo que hicieron. Y además tienen que entregar la evaluación hecha por la contraparte, que es lo que yo les comentaba recién. Ahí ya tenemos 6 evaluaciones. Ese informe final luego se presenta, se expone, y ese es el examen de la asignatura. Es decir, el examen es la exposición del informe final correspondiente. Y ese examen se realiza frente a la comisión, al comité de carrera, es decir, a todos los profesores planta de la carrera, que en este momento somos 3, que la profesora Claudia, el profesor Pablo y yo. De aquí a que ustedes lleguen a cuarto año, ¿cierto?, pueden variar ese comité sin ningún problema. Ahora, nosotros al mismo tiempo hemos planteado a partir de este semestre 2 innovaciones correspondientes. Una innovación es el hecho de que para poder inscribir esta asignatura tienen que presentar una carta compromiso firmada por ustedes y por la empresa, por la organización correspondiente a la cual ustedes van a realizar la consultoría, en la cual se comprometen ambas partes a cooperar, se comprometen a, por ejemplo, la organización a entregarles a ustedes toda la información necesaria para que ustedes puedan desarrollar su consultoría. Ustedes se comprometen a no divulgar información confidencial, ¿cierto?, de la organización. Y finalmente se comprometen a entregarle a esa empresa, a esa organización, el resultado del trabajo que ustedes hicieron. Por lo tanto, es un tema de que no se pueden desaparecer, comillas, dentro del semestre. Hay una relación directa. Porque finalmente usted lo que está haciendo es, ¿cuánto se llama? Representar a la escuela, así, a la carrera, a la escuela y a la universidad. Y obviamente lo que nosotros necesitamos es que ustedes tengan un buen comportamiento y una buena relación al respecto, porque así el día de mañana vamos a poder tener una mayor cantidad de organizaciones en las cuales podemos enviar a nuestros estudiantes a realizar estas consultorías. Esa es la primera innovación. La segunda innovación que hemos implementado es que, de acuerdo a lo que ustedes van a ver más adelante, todas las evaluaciones de una consultoría tienen que ser aprobadas, tienen que tener nota de aprobación. Todas tienen que tener mínimo un 4. Si usted tiene menos de un 4 en una nota de consultoría, inmediatamente reprueba la asignatura. Por lo tanto, son temas que son sumamente relevantes y considerar. ¿Alguna duda en base a lo que hemos conversado y esta especificación que más adelante nuevamente? Vamos a ver qué dice acá. Tiene que ser una empresa informática, puede ser una empresa de otro rubro que tenga un departamento. Muy buena pregunta, don José Ulloa. Excelente pregunta.
no tiene que ser una empresa informática necesariamente. Puede ser cualquier organización que tenga un área informática, un departamento de informática, ¿cierto? O algún departamento asociado con la parte informática. Es más, podría ser una organización, ¿cierto? Que tal vez inclusive no tenga una área informática. Y su consultoría, que estoy hablando de la segunda consultoría informática, podría ser relacionado con el plan o una propuesta de un plan para la implementación, para la instalación de un área informática dentro de esa organización. O el desarrollo de un plan estratégico tecnológico que permita a la organización, a partir del punto en que se encuentra el día de hoy, realizar un portafolio de proyectos para llegar en un periodo de 3 a 5 años, por ejemplo, a tener una situación distinta. Es decir, ¿a qué punto me refiero? Los proyectos de consultoría informática se pueden realizar en cualquier tipo de organización, tengan estas o no un área informática, porque ustedes son los que van a tener que, en términos prácticos, darle a esa organización, poder entregarle, poder satisfacer los requerimientos, las necesidades, las expectativas con respecto a su problema, comillas, informático. No sé si respondí adecuadamente su pregunta, don José. Excelente, ni un problema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya, parece que no. Los otros elementos están claramente, son los mismos que están en el reglamento, el reglamento general de docencia. Voy para allá. Dígame, don Felipe. ¿Puede hablar también? Profe, ¿la empresa de la consultoría, de dónde la sacaríamos? ¿La tendríamos que buscar nosotros o la universidad la apoyaría? A ver, normalmente nosotros les decimos que ustedes las busquen. ¿Por qué? Porque también es un tema importante. Es decir, hay gente de que donde hace las consultorías después se queda trabajando con el tiempo. Si usted hace una buena labor, no es problema. Dentro de las competencias que nosotros buscamos en nuestros estudiantes, necesitamos de que ustedes busquen la organización. Ahora, si es que ustedes no encuentran ningún lugar donde hacer la consultoría, nosotros también de pronto nos llegan ofertas, ¿cierto? O solicitudes respecto de para poder realizar estas consultorías correspondientes. Si hay empresas que necesitan y buscan ingenieros civil informático o estudiantes de ingeniería civil informática. Y ahí nosotros también le hacemos el contacto, pero volvemos al tema, la responsabilidad es de ustedes. Es decir, nosotros le vamos a decir, ok, existe esta alternativa que nos ha llegado, pero son ustedes los que tienen que cumplir con los procedimientos establecidos por esa organización para poder realizar la consultoría correspondiente. No sé si respondí su consulta, don Felipe. Sí, sí. Fantástico. Ni un problema. Eh, ya. Y aquí viene ya empezamos con el tema. Nosotros cuando hablamos de actividades en terreno, ¿cierto? Es decir, no solamente las consultorías y las prácticas, sino cuando nosotros normalmente hacemos proyectos, por ejemplo, y aquí va como carrera, ¿cierto? Nosotros normalmente ustedes han visto, le hemos comentado, que nosotros basamos nuestro proceso formativo en lo que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué significa en sus términos prácticos? Que nosotros le vamos a dar, le vamos a especificar algunos requerimientos, ¿cierto? Para ser desarrollados en algún tipo de organización. Normalmente hay organizaciones con las cuales nosotros ya tenemos años trabajando, ¿cierto? En los cuales nos permiten, ¿cierto?, acceder a ellas para poder realizar proyectos en el mundo real. Porque el punto de fondo es que lo que nosotros siempre tratamos es que los proyectos sean reales, me refiero. Es muy distinto que nosotros les creemos un problema, ¿cierto?, ficticio para que ustedes trabajen, o un problema que inclusive puede ser real para que ustedes trabajen, ¿cierto? Pero dentro de la burbuja de la universidad, dentro de la burbuja de la carrera, ¿cierto?
ustedes están entre comillas protegidos. Pero el mundo real es distinto. El mundo real lo que busca es cuánto se llama, es algo distinto. Y ustedes lo que necesitamos es que se enfrenten al mundo real. Y es por eso que nosotros buscamos la forma en que ustedes vayan a trabajar en el mundo real desde el principio. Este año esta asignatura, ¿cierto?, tiene proyectos que están más centrados dentro de lo que es la burbuja universitaria, ¿cierto? Pero ya a partir del próximo semestre, ¿cierto?, el próximo año, ustedes ya tendrían que tener proyectos que son dentro del mundo real. Es decir, a medida que van alejándose del inicio de la carrera, ¿cierto?, las asignaturas están mucho más centradas en lo que son proyectos del mundo real. Al principio también tenemos proyectos, pero están más proyectos desde el punto de vista dentro de la burbuja universitaria. ¿Ah? El año pasado, por ejemplo, sus compañeros que tomaron esta asignatura tuvieron que hacer proyectos en el mundo real, es decir, tuvieron que ir a hablar, por ejemplo, el año pasado nos mandamos a los colegios, ¿ah?, que fueran a averiguar cuáles son los software que utilizaban, que fueran a averiguar cuál era la red que tenían, ¿cierto? De forma tal de que se enfrentaran a las situaciones del mundo real. Este año el tema lo modificamos un poco y va a ser más centrado en lo que es el problemas que les vamos a dar y que ustedes van a tener que desarrollar. El tema del juego, el tema de Arduino, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el asunto es que tenemos que ir al mundo real lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes no se van a desarrollar dentro de la burbuja universitaria, sino que ustedes van a tener que trabajar en el mundo real. Ahora, cuando hablamos entonces de que ustedes van a desarrollar actividades profesionales, ¿cierto? Deben estar claros de que su conducta debe estar de acuerdo a las definiciones y términos consignados realmente de deber y derecho de la universidad. Es decir, jóvenes, la práctica o la consultoría es una actividad académica. Es una actividad en la cual ustedes están representando a la universidad. Por lo tanto, se le aplica el reglamento de deberes y derechos. Ahora, en base a eso mismo, ¿cierto? Y hablamos de las consultorías, hablamos de los proyectos, etcétera, ¿cierto? Hay una serie de instructivos que deben estar asociados a estas actividades. La mayoría de estos instructivos, ¿cierto?, no tiene una relación específica con lo que es nuestra carrera. Porque, por ejemplo, aquí se hablan de los elementos de protección personal, etcétera, ¿cierto? Nosotros, como carrera normalmente, ¿cierto?, no estamos en laboratorio, no estamos en construcción, salvo de que ustedes vayan y realicen su consultoría en alguna de estas instituciones, en algunos lugares correspondientes. ¿A qué punto vamos básicamente con esto? Que toda actividad de terreno, ¿cierto?, si es que requiriese algún tipo de elemento a ser utilizado, ¿cierto?, ustedes deben encargarse de contar con esos elementos correspondientes. Nosotros normalmente en informática, insisto, no estamos en terreno como sería una obra física, una obra de construcción, ¿cierto? Tal vez ni siquiera estamos en un laboratorio correspondiente, en el sentido de un trabajo de estudio, ¿cierto? Un laboratorio de química, un laboratorio de biotecnología, etc. Sin embargo, lo que estamos hablando es que uno debe utilizar, ¿cierto?, los materiales indicados, ¿cierto?, para cada uno de los distintos, los materiales de protección, para cada uno de los distintos espacios en los cuales ustedes tienen que desempeñarse. Del mismo modo, y volviendo al tema de las prácticas o consultoría, ¿cierto? Hay que tener claro lo siguiente. Para poder desarrollar las prácticas, ustedes requieren estar matriculados. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que ustedes, por ejemplo, inclusive no necesariamente pueden desarrollar su consultoría en un lugar, es decir, durante el semestre académico, ustedes también lo podrían hacer dentro del verano, por ejemplo. Y ahí hay ciertas modificaciones. Igual hay que cumplir con todas las evaluaciones correspondientes, pero hay ciertas, eh, lo que cambia es el periodo de tiempo. Me explico. Si ustedes están trabajando, hacen la consultoría en el semestre, tienen 16 semanas, y tienen 4 meses para ejecutarlo. Si lo van a hacer en el verano, tienen 2 meses para ejecutarlo. Por lo tanto, es mucho más intensiva. Y ahí podría ser una práctica más que una consultoría. Pero igual tienen que hacer informe de formulación,
el informe de, de, de avance y el informe final. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes estén matriculados? Porque resulta de que ustedes, al estar realizando una práctica, una consultoría, ¿cierto? Ustedes están protegidos por el seguro obligatorio estudiantil ante cualquier eventual accidente que puedan tener. Y este seguro obligatorio estudiantil, ustedes hoy día lo tienen. Al ser alumnos regulares de la universidad, ¿cierto? Todo lo que les pase en la universidad, todo lo que les pase en el traslado hacia y desde la universidad a su casa, ¿cierto? O de su casa a la universidad a la casa, o en cualquier actividad académica, ¿cierto? Ustedes están protegidos por este seguro, ¿cierto? Que cubre todas las situaciones que ustedes pueden tener con respecto a lo que son accidentes, básicamente. Entonces, ¿cuál es el punto al cual uno va con esto? Que si ustedes el día de mañana están haciendo una consultoría o una práctica y sufren de algún accidente en esa organización correspondiente, ustedes están protegidos por este seguro. El seguro no es de cargo de la organización en la cual ustedes hacen la práctica o consultoría. El seguro está a cargo de la universidad, porque ustedes van como estudiantes, ¿cierto? Como alumnos regulares de la universidad. Por lo tanto, el tema importante es que deben saber eso. Ustedes hoy día tienen un seguro, ¿cierto? Un seguro de accidentes, ¿cierto? Que los cubre para todo lo que es la atención correspondiente. Hay una serie de normas respecto de cómo se funciona ese seguro y yo los invito a que ustedes se interioricen en eso específicamente. Ahora, para poder realizar las Profe, consultorías, dígame, ¿y cómo puedo interiorizarme en ese seguro? ¿Cómo, ¿cómo cómo puede puedo- interesarse en el seguro? Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. La primera alternativa es que busque información en lo que es la intranet de la universidad, ¿cierto? La segunda alternativa es que lo haga por intermedio de la jefatura de carrera. La tercera alternativa es que consulte en el centro de servicio del estudiante. Es decir, ¿a qué punto voy yo? En alguna parte, yo sinceramente no sé en qué parte específica de la intranet está, pero lo que yo los invito es que ustedes vayan revisando, ¿cierto? La intranet y buscando el tema correspondiente. Eh, Porque hay un procedimiento correspondiente que tiene que ver a dónde los llevan, con cuál es el tiempo que tienen para dar los avisos correspondientes, etcétera. Eh, no estoy completamente claro de esos periodos. Dígame. Profesor, ¿Sí? em, lo que le quería preguntar sobre, por ejemplo, serían cuatro meses para hacer lo que usted dijo, ¿cierto? Que se me olvidó el nombre, para la Consultoría. consultoría. Ya. Eso. Ujú. Y en ese periodo, además de los 4 meses, ¿tendríamos evaluaciones normalmente como de las otras materias o sería solamente enfocado a ese proyecto? Ustedes cuando hacen una consultoría dentro del semestre están realizando una serie de otras asignaturas. Es decir, usted, por ejemplo, tanto el octavo como el noveno semestre, ¿cierto? Tienen 6 Ajá, asignaturas más la consultoría. ya. Es decir, Ya. por eso que Ajá, nosotros hablamos de consultoría que es no presencial, porque ustedes, aparte de realizar ajá, la consultoría, tienen otras 6 asignaturas. ya. ¿Ya? Igual va a ser pesado ese semestre entonces. Igual es pesado el semestre, sí. En todo caso, para que usted lo tenga claro, don Sergio, no hay semestre Ajá, liviano. ¿Mm? Por lo tanto, ese semestre claro, no es que no, sea, no es que sea pesado, va a ser más pesado aún. claro, más tedioso aún. No, no dije tedioso. ¿Ah? La gracia, don Sergio, es que usted hoy día está ¿Ah? estudiando una carrera que usted eligió estudiar, ¿cierto? No, sí, pues esa es la ventaja, pues, claro. Exacto, por lo tanto, usted está estudiando una carrera, ¿cierto? Que le gusta. Por lo Sí, pues, tanto, entonces no hay mucho atado. claro, entonces, por ejemplo, uno normalmente, si usted estaba en el colegio, ¿cierto? De repente tenía asignaturas que no le gustaban, pero que igual tenía que Claro. estudiarlas, ¿o no? Por ejemplo, a mí habían Sí, tres, pues, tres asignaturas que me bajaban el promedio. ¿Cuáles eran esas, ya. cuáles eran esas asignaturas que no me gustaban?
artes plásticas, técnico manual y educación física. Ya. Entonces, ¿qué es lo que el punto que voy yo? A mí no me gustaban esas asignaturas, pero igual tenía que hacerlas. Claro, tenía castellano, tenía historia, Claro. que no era lo mío, porque yo a mí me gustaba mucho más lo que era el tema de, ¿cuánto se llama? De matemáticas, física, por ejemplo. Me interesaba mucho más esas carreras, esas asignaturas que la otra, pero igual tenía que hacerlas. La gracia es que aquí usted está estudiando todo lo que tiene que ver con ingeniería y con informática. Por lo tanto, no debiese tener Ajá. ninguna asignatura que no le debiese gustar. Claro. O sea, siempre hay una, dos que quizás son más difíciles en realidad que no me gustan, pero fuera de eso, Claro, obviamente, es la ventaja que usted sí, dice. exacto. Claro, ahora, el tema importante, como usted dice, una cosa es que no le gusten y otra cosa es que sean más difíciles. Ajá. Son dos cosas distintas. Chao. A lo mejor puede haber una asignatura Ajá. que a usted le guste mucho, pero que va a ser difícil. Chao. Chao. ¿Sí? Por lo tanto, el tema no tiene relación directa con lo que es el gusto y la dificultad de la asignatura. ¿Ah? Por ejemplo, yo le puedo Claro. comentar, cuando yo estudié también habían asignaturas que me fueron sumamente complejas para mí, pero que realmente me encantaba lo que estábamos viendo, pero igual me costaba. Ah, ¿Ah? claro. Y de pronto Ujú. había asignaturas que eran sumamente fome, ¿cierto? Al revés. Al Ah, ya. revés, ¿cuánto se llama? Y que se hacían sumamente fáciles. Entonces, ese es el punto al que voy yo. Claro. El hecho de que a uno le guste o no le Mm. guste una materia o una asignatura o un profesor no tiene relación directa con lo que es el grado de dificultad de la asignatura. ¿Ok? Claro. Ahora, idealmente, si a mí Oiga, me gusta, obviamente debe ser más entretenido estar en esa asignatura. Dígame. desde mi punto de vista, entonces igual sería mejor hacerlo en el verano porque, onda, tenéis todos los tiempos libres y además tenéis que estar pendiente de eso nomás, pues. Entonces sería bueno igual en ese lapso Sí, de tiempo. sí, no sé. Usted me pregunta, por supuesto, que sería tal vez mucho mejor, sin ningún problema. Pero, ¿cuánto se llama? Hay que ver cómo estén dadas las cosas en ese momento. Por ejemplo, en este momento, Claro, claro. este verano, a lo mejor haber hecho una consultoría, una práctica, ¿cierto? Una consultoría con modalidad de práctica, en un lugar a lo mejor no era tan factible como en otros momentos, porque depende no solamente Claro. de la situación de uno, sino que también de la situación país, de la situación, ¿cuánto se llama?, de salud. Por ejemplo, en este momento no podríamos hacer una práctica. Claro. ¿Mm? Entonces No. entonces hay que verlo. Entonces, depende. Es decir, yo como le Ah, digo, queda bastante tiempo para llegar allá. ¿Por qué? Porque hay un tema importante que, como se indica acá, don Sergio, perdón, para ajá. poder cursar las consultorías hay un prerequisito. Y ese prerequisito está expresado en cantidad de créditos que ustedes tengan aprobados al momento correspondiente de cursar para poder inscribir esa consultoría. Es decir, ustedes deben Ah, ya. tener, ¿cierto?, una cierta cantidad de crédito aprobado, es decir, es una cierta cantidad de asignaturas y ciertas asignaturas específicas para poder Ajá. cursar esas asignaturas. ¿Ok? Ah, ya. Ajá. Por Me ejemplo, quedó mire, clarito. Profe, fantástico. Dígame. ¿cómo en qué semestre sería la consultoría? Mire, Porque vamos la a ir. práctica se puede hacer en 2, 3 veces, no me acuerdo, en esta carrera. Nosotros tenemos dos consultorías dentro de la carrera. Déjeme, estoy buscando acá lo que es el plan de estudios para poder mostrarles el dato específico para que lo tengan presente. El 18, 19, 19. Déjeme ver si es este el que estoy buscando o no. Ya, aquí. Ya. Vamos a... Voy a compartirles esto. Ya. Este es el plan de estudios de la carrera, ¿cierto? Ustedes hoy día están acá, ¿cierto? Están en el primer semestre. ¿Se ve lo que estoy mostrando, cierto? Ajá. Sí. Ya. Ustedes hoy día
están en el primer semestre, ¿cierto? Donde están, ¿cierto? Cursando estas asignaturas que tienen un total de 28 créditos. El próximo semestre tiene 29, después tenemos 30 y después seguimos con 30, 29, etcétera. Hasta que llegamos al octavo semestre tenemos la consultoría de proyecto informático. Y la consultoría de proyecto informático, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene 8 créditos y este semestre tiene un total de 40. 40, lo cual estamos diciendo de que es bastante, porque el promedio normalmente son 30. Y para poder cursar esta asignatura, ustedes tienen que tener aprobados. Don Sergio, apague su micrófono, por favor. Aquí mismo tengo yo los dos. Ahí avísame nomás, yo me voy para arriba si lo tengo en el celular. Sí, pues. Ahí al tiro. Ya, pues, no hay problema. Yo también tengo Sergio. la flor, sí. Don Sergio, apague su micrófono, por favor. Ya, pues. No hay drama, pero aquí no va a pasar nada, ¿no? Ya, pues. Vale, ya. Bacán. Tranquilo, ¿no? Don Sergio. ¿Dónde está Don Sergio? Profe, disculpe, se me había ido, no saqué el silencio. Sí, exacto, así que silénciese nomás. Entonces, el tema es, ustedes para poder cursar consultoría de proyecto informático tienen que tener aprobado proceso de desarrollo de software y base de datos. Y para poder cursar la consultoría informática tienen que tener 230 créditos aprobados. Profe, ¿en qué año se de cálculo? O sea, ¿en qué semestre? ¿Cálculo? Cálculo. ¿Cuál cálculo? 1, 2 o 3. Cálculo 1 en el tercero, cálculo 2 en el cuarto y cálculo 3 en el quinto. Ok. Usted conoce su plan de estudio, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, ok. No, preguntaba yo, ¿no? Entonces, ese es el tema correspondiente. Ah, aquí está la malla. Ah, sí, estamos claro. Entonces, claro, este es su malla, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo de que ustedes, por ejemplo, para poder, vuelvo al tema del plan de estudio, para poder cursar consultoría de proyecto informático tienen que tener, aquí se llama Ingeniería de Software 2, que después lo cambiamos por proceso de desarrollo de software. Para ese ramo ustedes tienen que haber aprobado Ingeniería de Software 1, Ingeniería de Software, ¿cierto? E Ingeniería de Software, ¿cierto? No tiene un prerequisito, pero pertenece al sexto semestre. Base de datos, que es el otro prerequisito, ¿cierto? Es una asignatura del cuarto semestre que requiere modelamiento de datos y procesos. Y modelamiento de datos y procesos, ¿cierto? Es una asignatura del tercer semestre. Por lo tanto, ustedes podrían, para poder cursar la consultoría, tienen que haber aprobado una asignatura del séptimo semestre, ¿cierto? Que tiene como prerequisito una del sexto, y la otra es una asignatura del cuarto, que tiene que tener prerequisito una del tercero semestre. Por lo tanto, del octavo semestre recién pueden ustedes cursar la consultoría de proyecto informático. ¿Se entiende? Sí, profe. Oiga, Dígame. otra consulta. Dígame. ¿A qué se refiere con los créditos? Cada asignatura tiene una cantidad de créditos. Estos créditos corresponden a una medida que ¿Evaluaciones? indica, no, que tiene una medida que dice que en Chile hay un sistema de créditos transferibles, por lo tanto una asignatura debe tener la misma cantidad de créditos en todas las universidades o una cantidad de créditos equivalente. En el caso de universidad, uno dice una asignatura, un crédito equivale a 28 horas de dedicación dentro del semestre a la asignatura. Por lo tanto, por ejemplo, taller de informática, que es esta asignatura, ustedes tienen 5 por 28 son 140 horas que dedicarse dentro del semestre. Esas 140 horas, si yo las divido por las 16 semanas, ¿cierto? Me está dando 70 dividido por 8, son 8 por 9, 72. Ya, son 9 horas semanales que ustedes tienen que dedicarse.
Ahora, ustedes tienen Ya. 3 horas de clases semanales en la asignatura, ¿no es cierto? Tienen 3 claves de 1 Ajá. hora cada una. Por lo tanto, ustedes fuera de la asignatura debiesen dedicarse 6 horas adicionales a trabajar solamente en esta asignatura. Mm, Entonces, en términos mira. prácticos, ustedes este semestre, ¿cierto? Tienen, en términos prácticos, el semestre completo van a tener 304 horas de clases presenciales y tienen 28 créditos. Es decir, esos 28 créditos estamos indicando que es igual a eso por 28, ¿cierto? Y si eso yo le resto, ¿cierto? Lo que son las UDEs, que son las horas presenciales, son 304, ¿cierto? En términos prácticos, lo que estamos diciendo es que ustedes debiesen dedicarse 304 horas, tendrían que asistir a clases, y 480 horas debiesen tener trabajo autónomo. Eso es lo que está pensado para esta asignatura. Lo mismo, si yo voy a los otros semestres, ¿cierto? El próximo semestre, por ejemplo, son los mismos 304 horas presenciales, pero tienen 812 horas de dedicación, por lo tanto tienen que tener 508 horas, ¿cierto? Correspondiente a la semana, es decir, al periodo completo. ¿Qué es lo que pasa? Eso yo lo divido por 16, ¿cierto? Y me da la cantidad de horas, ¿cierto? Semanales que ustedes deben tener. Sí, el próximo semestre ustedes van a tener 19 horas de clases, ¿cierto? Y deben tener semanalmente 50 horas de dedicación. Perdón, 31 horas de dedicación adicionales. El año siguiente, el tercer semestre, 24 horas de clase y 28 de trabajo autónomo. Lo mismo, 23 horas de clase y 29 de trabajo autónomo. En el cuarto semestre, en el quinto, 22 horas de clase y 28 de trabajo autónomo, semanal. En el sexto, 18 horas de clase y 32 de trabajo autónomo. En el séptimo, 19 horas de clase y 35 de trabajo autónomo. El octavo, que ya estamos hablando de que tenemos la consultoría, estamos hablando de que tienen 17 horas semanales de clase y 53 de trabajo autónomo. Para finalmente llegar al noveno semestre, donde tienen 13 de clases y 46 de autónomo, para que finalmente ustedes lo que deben tener son, ¿cierto? Aquí hay algo raro. Ah, sí, 13 horas semanales y 39 de trabajo autónomo. Es decir, jóvenes, ¿qué es lo que estoy indicando con esto? Esto es como está planificado su año. Ustedes, para poder tener éxito desde el punto de vista académico, no solamente tienen que dedicarse a ir a clases. Lo que tienen que hacer claramente, ¿cierto? Es realizar un trabajo autónomo adecuado para poder aprobar las asignaturas. Las asignaturas no están solamente pensadas para que ustedes aprendan yendo a clases, sino que está pensada para que ustedes lo hagan, ¿cierto?, con trabajo autónomo. Y si se dan cuenta, en todos los semestres el trabajo autónomo es mayor que el trabajo presencial. Por lo tanto, lo que se requiere, jóvenes, es dedicación, disciplina y compromiso. ¿Dudas? Profe, Dígame. todas las asignaturas tienen un trabajo autónomo en casa, ¿cierto? Todas las asignaturas tienen trabajo autónomo. Todo lo que ustedes van a hacer en esta universidad tiene trabajo autónomo. Todo. ¿Ah? No se Y eso es más trata, que nada, dígame. disculpe, eso es más reflejado en las tareas más que nada y estudios, ¿no? Tareas, trabajos, estudio, personal, etcétera. Es decir, mire, vuelvo al tema para que ustedes lo vuelvan a tener claro, jóvenes. Y vamos a hacer el ejemplo con esta asignatura específica. Voy a volver acá. Voy a volver a lo que es el tema y vamos a calcular esto con la asignatura de taller de informática. Taller de informática. ¿Cierto? Ustedes tienen 3 horas de trabajo presencial en la semana, que son las 3 horas de clase que tenemos, 1 hora y 2 de la tarde, ¿cierto?
ustedes debiesen dedicarle 5 horas 3/4 adicionales a esta asignatura para poder realizar, poder tener un resultado adecuado. Y esas 5 horas debiesen estudiar, debiesen investigar, debiesen realizar las tareas y trabajos correspondientes que van a tener. Es decir, cuando entremos al primer proyecto que va a ser a partir de la próxima semana, ¿cierto? Que vamos a trabajar con el profesor Pablo, ¿cierto? No todo el trabajo que ustedes van a hacer va a ser en clase, sino que en clase lo que van a ver es cómo hacer las cosas y después ustedes van a tener que trabajar en su horario autónomo. Aquí, en la vida del universitario no es ir a clase y después estar feliz de la vida. La vida del universitario es ir a clases, ¿cierto? Y luego estudiar. Si ustedes hacen eso, ¿cierto? Van a tener éxito desde el punto de vista de la carrera. En caso contrario, puede de que no tengan el éxito esperado, ¿cierto? Al respecto. Entonces, en términos prácticos, jóvenes, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo de que la dedicación que ustedes deben darle a su estudio es importante. Piensen, estamos hablando de que este semestre ustedes debiesen tener 49 horas totales de dedicación a su carrera. El horario laboral en Chile son de 45 horas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ustedes se dediquen 49 horas semanales a la carrera. El próximo semestre van a ser 50.8, después 52.5, se mantiene, después baja 50.8, después sube a 54.3, sube a 70 horas, ¿cierto? 59.5 y finalmente 52.5. La carrera está pensada para que ustedes tengan una dedicación completa, total, a la carrera. Y más allá de lo que es el trabajo normal en Chile. ¿Ok? Brígido. No, no es brígido. Eso es la universidad, don Sergio. Una consulta. Espera un momento. En torno a controles de asignatura. El día 14 tenemos nuestro primer control. Para ello tendría solo los documentos vistos en clase, los reglamentos. ¿El 14 es control o certamen, don José? ¿Certamen o no? Yo entiendo que es certamen. No tenemos control en esta asignatura. Al parecer no. Ok. Todo lo que hemos conversado hasta la fecha, pero el día 14, certamen, pero el día 14, que es 2 semanas más, ¿cierto? Usted también tendría toda la materia que van a ver ingeniería de software la próxima semana. Por lo tanto, no es solamente los reglamentos, también tiene que ver con ingeniería de software. Y todo lo que vieron con la profesora Claudia la semana anterior. Otra pregunta, jóvenes, que estamos pasados y tienen que entrar a clase ustedes a las 11:50. ¿Qué otra duda tienen? La práctica, ¿con cuántas prácticas se hacen en total la carrera? ¿Con 5 Dos, años? consultoría de proyecto informático y consultoría informática. Son 2 consultorías, don Diego. Ah, ok. Ok, jóvenes, junten más preguntas para la tarde, porque a la tarde seguimos conversando esto, ¿les parece? Vale, profe. Bueno, Vale, profe. no hay problema. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén bien, hasta Nos vemos luego. buena tarde. Igual, Igualmente. cuídense, que esté bien. Sí, cuídese. Igualmente, chao. Chao.